La agricultura muere en Cuba y el régimen no hace nada. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Sin noticias siquiera de la agricultura en la prensa oficial. Sobre la campaña de frío recientemente concluida, por ejemplo, no se ha divulgado dato alguno, ni tampoco sobre la producción en el año fiscal del 2022. El tema agrícola ha perdido visibilidad en la agenda gubernamental en Cuba, así como en los medios de comunicación. Apenas se menciona en la prensa oficialista, más allá de la replicación puntual de un par de mensajes del presidente designado Miguel Díaz-Canel en Twitter, en lo que va del año, exhortando a producir más alimentos, pero sin dar solución alguna, por supuesto. Sobre la campaña de frío recién concluida, por ejemplo, no se ha divulgado dato alguno, ni tampoco sobre la producción en el año fiscal 2022. Al parecer se han puesto de acuerdo todos los medios de todas las provincias, junto con los del alcance nacional, para no tocar el tema, o lo más probable, les han orientado a no hacerlo. Si revisamos en Google, encontramos abundante material de años anteriores, hasta el primer semestre del 2022, siempre ponderando los esfuerzos y enfocando las cifras de manera positivista, aunque terminasen con las tradicionales muletillas de aún se logra satisfacer la demanda del pueblo o a pesar del bloqueo imperialista, pero de este año nada de nada. La causa más plausible del mutis generalizado ha de estar relacionado con la debacle del sector, por supuesto, con una repercusión más acentuada en el último año, dejando poco que exhibir por los medios de propaganda del gobierno y en los discursos políticos. La jugada maestra del gobernante Díaz-Canel fue la implementación de las 63 medidas tan publicitadas y han sido un rotundo fracaso, hundiendo más el agro cubano y diezmando las pocas fortalezas con que todavía se contaba, entre la que destaca el recurso humano. Los emprendedores agrícolas han abandonado los campos ante el exceso de control estatal, el incremento de robos, los efectos de la inflación, los precios topados, la falta de combustible, la falta de insumos y de semillas, ante lo que Díaz-Canel recomendó como solución sembrar el doble, pero la agricultura sin condiciones no es un buen negocio y sembrar el doble significa arriesgar el doble y lo más probable, perder el doble. El camino ha sido migrar hacia el extranjero o hacia otro tipo de emprendimientos, las MIPYMES. Tuve que renunciar a sembrar bastante. Yo vendía boniato, yuca y plátano por camiones, a acopio y a los particulares también. Pero ya no se puede. Hay muchos ladrones y acopio desesperado porque nadie produce. Al que siembra algo le quiere recoger todo y no da la cuenta con ellos. Sembré un conuco de caña y abrí una guarapera en el pueblo. Con eso salgo mejor que volviéndome loco con tantos problemas, cuenta Rolando, un campesino holguinero. Andrés, ya anciano, apenas puede sembrar para su autoconsumo. Tengo 6 hectáreas y hace 3 o 4 años nos parecía poco. Hubiésemos querido que fuera una caballería. Mis 3 hijos sembraban de todo conmigo, tabaco, viandas, frijoles y hasta teníamos una pequeña cochinera para 30 puercos y 2 reproductoras. Pero todo se fue poniendo malo. Tuvimos que abandonar la cría de puercos. Me quedé con una vaca porque me robaron la mitad de las reses y dejó de aparecer el producto, abono, plaguicidas, etc. Mis hijos, decepcionados, se fueron por Nicaragua para Estados Unidos. Vendieron todo lo que tenían, hasta el sistema de riego, para irse. Hicieron bien porque, como bien dijeron, ya esto se jodió. Ahora me mandan un dinerito, el combo de comida y todo lo que necesito. Siembro un poquito porque me gusta. No puedo estar sin hacer nada. Pero me da tristeza ver cómo todo se va destruyendo. Nada funciona y le quitan a uno las ganas de trabajar. Estoy bien así, pero estaba mejor con mis hijos trabajando conmigo, enamorados de la tierra, contó Andrés. El escenario de desencanto y abandono es generalizado. La producción de viandas, frijoles, tabaco y leche están visiblemente en descenso. Holguín acaba de culminar además la peor campaña tabacalera de los últimos 15 años, según una fuente bajo anonimato en la Dirección Provincial de Tabacuba.
Los datos están resguardados, pero se sabe que hay un retroceso de cerca del 20% con respecto al año anterior y apenas representan el 50% de los niveles productivos previos a la crisis por la pandemia y la tarea de ordenamiento. Incluso se valora eliminar o fusionar algunas UEB, unidad económica de base, como la SAGUA de Tánamo y Mayari, porque los campesinos han abandonado en masa el cultivo, confirmó dicha fuente. Paradójicamente, es precisamente en este contexto que el gobierno aprobó una ley de soberanía y seguridad alimentaria, en vigor desde octubre del 2022, y el propio Díaz-Canel admitió ante el Parlamento que tenemos una ley de soberanía alimentaria y no tenemos alimentos. ¿Cómo es esto posible? Patria y vida, mis hermanos. Entre otras noticias, el régimen veta la presencia de Zelensky en la cumbre de la Unión Europea y CELAC. Los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua vetaron la presencia de Zelensky en la cumbre. El propio presidente de Ucrania había explicado que varios países hispanoamericanos bloquearon su asistencia. Fuertes presiones de los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua dieron lugar a que el Consejo de la Unión Europea confirmara que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, no asistirá a la cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, que se celebrará entre el lunes y el martes próximos en Bruselas. Un alto oficial de la Unión Europea hizo pública la decisión durante una sesión informativa organizada por el Consejo de la Unión Europea. Uno de los voceros del bloque europeo dijo luego que Zelensky no fue invitado, dado que ya visitó la capital belga en febrero y acaba de participar como invitado especial en la cumbre de la OTAN en Vilna, Lituania. Asimismo, el funcionario, cuyo nombre no se menciona en el reporte, recordó que Ucrania no formó parte ni de la Unión Europea ni de CELAC. Esta es la primera cumbre con CELAC que tenemos en 8 años y las regiones están alineadas en claro al daño colateral en otras partes del mundo a partir de la agresión rusa, que ha causado daño y fragilidades, que ha creado inseguridad alimentaria y ha aumentado la inflación. Todo esto probablemente se discuta en la cumbre, pero el presidente de Zelensky no va a asistir, dijo el agente oficial citado. Esta misma semana, el propio presidente ucraniano había explicado que el presidente español Pedro Sánchez lo invitó a formar parte de la cumbre, pero que varios países hispanoamericanos habían bloqueado su asistencia. El mandatario no dijo cuáles eran esos países. En la región, los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua apoyan la invasión de Moscú contra el país vecino, mientras que Brasil ha tratado de mantener una posición neutral, pese a que el presidente brasileño Lula da Silva ignoró a su homólogo ucraniano durante la reciente cumbre del G7 el pasado mes de mayo. Por su lado, Argentina se desmarcó de la decisión, al indicar que debían ser los países asistentes quienes aprobaran o no la presencia de Zelensky. Por su parte, el mandatario uruguayo, Luis Lacalle, respaldó la presencia del ucraniano en la reunión. De acuerdo con la prensa española, Sánchez pensó que la inminente cumbre podría ser una buena oportunidad para que la región comprendiera la versión ucraniana del conflicto. Sin embargo, los estados hispanoamericanos no se pusieron de acuerdo. La Habana es uno de los pocos gobiernos que no se pronunció a favor de las principales resoluciones de condena al Kremlin en la Asamblea General de la ONU en 2022 por su invasión de Ucrania. Se abstuvo de votar en marzo del 2022 exigiendo la retirada de las tropas rusas de Ucrania en octubre del 2022 contra la anexión de las regiones ucranianas ocupadas y en febrero del 2023 en apoyo de una paz integral, justa y duradera en Ucrania. Se opuso además a la resolución de noviembre del 2022 que establecía que Rusia debía pagar reparaciones a Ucrania por los daños causados durante la operación militar. En abril del 2023 se abstuvo cuando el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas votó abrumadoramente a favor de extender el mandato de un papel
que investiga posibles crímenes de guerra cometidos desde la invasión rusa de Ucrania. En mayo votó en contra de una resolución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en apoyo del sistema sanitario ucraniano y de condena a los ataques contra instalaciones de la salud de ese país por Rusia. También La Habana votó en contra en septiembre del 2022 de que el presidente ucraniano se dirigiera a la Asamblea General de la ONU por video. Pese a ello, esa intervención se produjo. ¿Cómo puede ser que 3 países tengan la suficiente repercusión, la suficiente capacidad de incidencia para decidir quién puede asistir a cualquier reunión de países en la que ellos estén presentes? ¿Esto realmente es cierto? Patria y vida, mis hermanos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.